Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate Basque. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos amigos, bienvenidos a Convergente TV, Evolución al Instante y el programa Geopolítica en Debate. En esta oportunidad con el tema Geopolítica del Desgaste, la proyección rusa tras 4 años de guerra. Cuatro años después de la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022, Rusia no ha alcanzado sus objetivos estratégicos iniciales en Ucrania, pese a su anunciada superioridad militar. El conflicto se ha transformado en una guerra de desgaste, con frentes relativamente estabilizados y control ruso de parte del territorio ucraniano. El costo humano es devastador. Las bajas militares se cuentan por cientos de miles y el total de muertos y heridos supera ampliamente el millón, al tiempo que decenas de miles de civiles han fallecido y millones de ucranianos permanecen desplazados. A pesar del cansancio, Ucrania continúa resistiendo bajo el liderazgo de Volodymyr Zelensky. La Unión Europea ha mantenido un respaldo financiero, militar y político sostenido, reforzando además las sanciones contra Moscú, mientras los Estados Unidos sigue siendo un actor clave, aunque enfrenta debates internos sobre el alcance de su apoyo. No se vislumbran avances decisivos hacia una negociación de paz y el conflicto permanece abierto, marcado por el desgaste, marcado por la resiliencia ucraniana y la incertidumbre geopolítica. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Roberto Marchán Brito. Él es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares, licenciado en Antropología Cultural, magíster en Sociología Política por la Flaxo y, bueno, y un gran amigo de Convergente TV. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Muchas gracias por la invitación, Timmy, y un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Roberto. Para ya iniciar y entrar en materia, ¿qué factores consideras tú que explican que la Federación Rusa no haya alcanzado sus objetivos iniciales pese a la superioridad militar? Interesante pregunta, Tim, pero ya que estamos haciendo esta evaluación de los 4 años de esta guerra, una guerra, como tú bien lo dijiste, sangrienta y desastrosa en muchos sentidos y para muchos actores. Yo quisiera hacer y te propongo hacer un poco una evaluación de desde dónde viene y por qué se da este tipo de circunstancias. Porque a veces con el tratamiento muy ligero que hacen los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación que tienen ciertos intereses, a veces vemos las cosas de una manera muy simple y parecería ser que un día un diablo encarnado en un señor llamado Vladimir Putin se levantó un día y decidió que este era un buen día para invadir Ucrania y apoderarse de una parte del territorio. Y las cosas no son así, como tú y yo sabemos, hablamos de geopolítica, es interesante ver los trasfondos que hay detrás de todo esto. Yo te propondría irnos a 1990. 1990 cae, antes de la caída de la Unión Soviética, en 90-91, se da ya los primeros pasos de la caída del muro de Berlín, 89, y la unificación de Alemania. Recordemos que en la unificación de Alemania, para que en esa época la Unión Soviética todavía existente, porque cayó un poco después, acepte la reunificación de Alemania, Helmut Kohl le aseguró a Gorbachev, el secretario del Partido General y dirigente de la Unión Soviética, de que no iba a haber una expansión de la OTAN hacia el este. Eso está claramente documentado y existe. Hubo ese aseguramiento y bajo esa premisa que fue posteriormente y hecha en varios momentos, esa promesa,
la Unión Soviética aceptó la unificación alemana, porque en principio no estaba dispuesta a aceptarlo. Entonces, este es el primer paso y digamos que viene a ser el primer gran engaño, si cabe el término, engaño geopolítico que se fue dando. Cae la Unión Soviética al año siguiente y entramos en un nuevo mundo unipolar donde el gran hegemón se convierte en Estados Unidos y el mundo occidental. Me refiero a Estados Unidos, Europa Occidental y algunos de sus aliados de Oceanía, Australia, etcétera. Entonces, entramos en un mundo en el cual había una idea de que esta hegemonía, nueva hegemonía de Estados Unidos iba a durar para siempre y que la antigua Unión Soviética y la antigua Rusia, heredera de esta Unión Soviética, iba prácticamente a desaparecer y quedar en algún momento tal vez como una potencia de tercero o cuarto nivel. Es más, si recordemos al libro de Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, escrito en esas épocas, en los años 90, vamos a ver ahí que él ya analiza la situación de Rusia en el capítulo, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 8, en el que él sugiere que lo que va a ocurrir con Rusia va a ser una posible balcanización, dividirse en tres estados medianamente confederados, una Rusia europea, una Rusia siberiana y una Rusia más oriental, y que a Rusia le quedaba solo dos opciones, o alinearse a los deseos y a los intereses de Estados Unidos y del mundo occidental, o simplemente entrar en conflicto, pero que como no tiene capacidades, no tenía oportunidades, simplemente tenía que alinearse a los deseos y a los intereses de Estados Unidos y el mundo occidental. Esa fue una visión que fue imperando en el mundo occidental, es decir, los ganadores de la Guerra Fría se sintieron con la suficiente potencia y se sintieron tan seguros de sí mismos de que pensaron de que era posible prácticamente balcanizar Rusia y imponerle a lo que quede de Rusia los objetivos que ellos los iban a plantear. Así llegamos al año 2014. Uno de esos objetivos era el, eh, el ingreso de Ucrania y de Georgia a la OTAN. Recordemos que antes de eso, muchos de los otros países de la OTAN, perdón, del ex Pacto de Varsovia, hablo de Polonia, Eslovaquia, y, bueno, algunos otros países ya ingresaron a la OTAN. La OTAN, es decir, en contra de lo que se le prometió a Gorbachev en el año 90, la OTAN se fue expandiendo hacia el este y cada vez acercándose más a las fronteras de Rusia. En esas circunstancias llegamos también a la conferencia de Budapest, Bucarest, como es en 2008, donde ya George W. Bush les sugiere a los europeos que acepten el avance de la OTAN hacia el este. En principio, y eso está documentado, los europeos se oponen, incluso Angela Merkel en sus memorias habla acerca de este tema, pero finalmente aceptan que se dé esta expansión de la OTAN hacia el este, ya en el año 2008. De ahí podemos hacer un salto al 2014, como te decía. En el 2014, Ucrania, ya había el interés de que ingresen Ucrania y Georgia a la OTAN. Y Ucrania y Georgia, si cogemos un simple mapa, vamos a ver que ya es la frontera con Rusia. Y se convertía en una línea, absolutamente una línea roja para Rusia para aceptar esta circunstancia. Recordemos además de que se dio lo que se conoce como la, las revoluciones del Maidán en Ucrania, cuando el gobierno de Yanukovych, que era un gobierno democráticamente elegido, empieza a tener conflictos y problemas. Hubo una reunión que se dio el 21 de febrero del 2014 en el que tanto Francia, Polonia y Alemania se convierten en mediadores para que no haya, para bajar los ánimos que ya iban siendo muy calientes ahí en esta revolución del Maidán en Ucrania, y, y que llegan a un acuerdo que lo firman como garantes de estos países, me refiero a Francia, Alemania y Polonia,
lo firman y para hacer que bajen las tensiones y que se haga unas elecciones de corto plazo. Sin embargo, 24 horas después se da el golpe de Estado contra Yanukovych en, ahí en Ucrania, prácticamente el 22 de febrero del 2014. Y al día siguiente Estados Unidos aprueba y reconoce al nuevo gobierno en base de un golpe de Estado a un gobierno legítimo elegido democráticamente, Estados Unidos. Y los tres países que el día anterior, 24 horas antes, habían firmado un acuerdo como garantes para sostener el gobierno y buscar elecciones, aceptaron la decisión de Estados Unidos y se dio el golpe de Estado en Ucrania. O sea, en 2014 se da un golpe de Estado en Ucrania que saca a un gobernante democráticamente elegido, que no era prorruso, pero tampoco era pro-occidente, que trataba de ser hasta cierto punto equilibrado, mantenerse en una zona neutral, pero le dan el golpe de Estado y obviamente esto le obliga, desde mi punto de vista, aunque esto es controvertido, a Rusia a intervenir primero en lo que se llamó la operación para apoderarse de la península de Crimea, porque la península de Crimea representaba la salida directa al Mar Negro y a través del Mar Negro al Mar Mediterráneo de Rusia, es decir, su salida hacia el sur. Era imposible que Rusia acepte esta circunstancia. Entonces, se da esta circunstancia en el 2014. Ante esta situación, se producen dos problemas fundamentales en Ucrania. La zona nororiental de Ucrania, sobre todo eh, el Donbass, los oblasts de Donetsk y Lugansk, que quedan más cercanos a la frontera rusa, están poblados por una gran cantidad o por en su mayor parte por gente de ascendencia rusa, con ruso hablantes, etc. Estas dos oblasts se empiezan a tener conflicto con el gobierno central de Ucrania y empiezan a tener una guerra interna entre Ucrania. Y en el 2015 se dan los acuerdos de Kiev. Los acuerdos de Kiev con la intervención rusa, la intervención de los países occidentales, Alemania incluida, en las que se llega al acuerdo de que Ucrania les dé autonomía política a estas dos regiones a cambio de que se mantengan unidas a Ucrania, pero que les dé autonomía política. Sin embargo, después, en las mismas memorias de Angela Merkel, establece de que estos acuerdos, sobre todo el de Minsk II, eran nada más y nada menos que formas de ganar tiempo para fortalecer al ejército ucraniano y que se enfrente al ejército ruso. Es decir, vemos toda una historia de engaños, de apariencias, de medias verdades, en las cuales poco a poco le fueron acorralando a Rusia bajo la pretensión, que viene desde los años 90, de que Rusia era lo suficientemente débil como para poder enfrentarse a los poderes occidentales y a Estados Unidos y a la OTAN. Y bajo estas circunstancias, en el 2014, llegamos finalmente a la, a la a esta guerra, a esta circunstancia y llegamos a la intervención rusa en el año 2022. Ahora, esta intervención rusa también tiene sus dificultades y sus errores. Aparentemente, la primera intención rusa fue la de generar un cambio de gobierno y por lo cual intentó hacer una operación más o menos similar, aunque mucha mayor escala, a la que ya realizó en el 2014 para apoderarse de la península de Crimea, pero que en esta ocasión ya encontró un ejército ruso con mucho apoyo ya de la OTAN, un ejército ucraniano, perdón, con mucho apoyo ya de la OTAN y que le pudo hacer una buena resistencia y que incluso le pudo hacer retroceder. Entonces ahí hubo un grave error de la planificación rusa que se puede entender desde muchas diversas maneras. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado de ahí en los 4 años? Finalmente, si bien hasta el año 2022 los ucranianos con el apoyo de la OTAN, con el apoyo de Estados Unidos, pudieron hacerle frente al ejército ruso y las sanciones de todos los países occidentales de Estados Unidos que ya van por creo que es ya el paquete de sanciones número 20, si no me equivoco,
hacia la economía rusa, no lograron detener la economía rusa, no lograron detener las capacidades rusas y más bien se ha visto un fortalecimiento de las capacidades rusas y una especie de renacimiento de las capacidades rusas. En estas circunstancias nos encontramos ahora ya en una guerra de desgaste en la cual el ejército ruso prácticamente avanza poco, retrocede y vuelve a avanzar, generando enormes cantidades de pérdidas al ejército ucraniano que a partir del 2022, que fue su última ofensiva, prácticamente no ha logrado hacer ofensivas importantes más allá de ciertas ofensivas focalizadas. Y que sobre todo ha perdido las capacidades económicas y las capacidades de apoyo de Estados Unidos, que también podemos conversar ahí los puntos de vista de Estados Unidos y su injerencia, y de los países europeos. Y nos encontramos en esta picadora de carne humana que lastimosamente no sabemos ni, y tal vez algún día nos enteremos de cuánta gente ya ha fallecido de lado y lado. Se habla ya hasta de cifras que superarían el millón de seres humanos, cifras que superan los 6, 7 millones de desplazados, de gente que ha tenido que salir de su país, sobre todo de Ucrania. Y nos encontramos en una situación, como te digo, con una Rusia fortalecida, con una Rusia que está a la ofensiva ya desde hace mucho tiempo, pero que asimismo se va tomando su tiempo, y con una Ucrania que cada vez está más a la defensiva, cada vez con menos capacidades y sobre todo con menos capacidades humanas, que es el mayor problema que tienen actualmente los ucranianos. Ese es más o menos un pequeño resumen como para iniciar el diálogo, mi querido Gracias, Tim. Roberto. Sí, es bastante preciso en algunos detalles, pero sí quisiera hacerte recordar, Roberto, y voy a repetir algo que tú dijiste, que me parece que es interesante, que por fin lo admitiste, que la toma de la península de Ucrania efectivamente fue la toma de Ucrania por parte de los rusos. No obstante, tú recuerdas, y quienes nos siguen, que se armó un ejército privado para tratar de generar una suerte de problemática interna en la península y responsabilizar al gobierno ucraniano de lo que estaba sucediendo, y entonces llegaron los rusos a tratar de salvarles en este proceso de desnazificación de Ucrania, que es otra mentira por parte de Rusia. Y remitiéndome al tema de la península de Ucrania, de De Crimea. Crimea, recordemos también que se impuso un plebiscito a instancias de Rusia que supuestamente los ucranianos que son rusoparlantes, había ganado con un 98%. En definitiva, admitiste, y me parece muy bien, mi querido Roberto, que efectivamente Yalta, la península de Crimea, fue tomada por los rusos por sus intereses geopolíticos. De esto contigo hemos discutido por algunas oportunidades, y la búsqueda geopolítica de salida ciertamente al Mar Negro, y de ahí, por supuesto, más a la salida al Mar Mediterráneo. Esa es una condición. Otra condición, a propósito de esta importante relación de fechas que tú das, son los acuerdos de Minsk del año 1994, Roberto. En esta fecha, si mal no recuerdo yo, Ucrania ya adquiere su condición de república, de independiente, desde una visión westfaliana, si cabe, y los rusos aceptan efectivamente respetar la integridad territorial de Ucrania a cambio de que los ucranianos entreguen toda su capacidad nuclear a Rusia, y se comprometen los rusos a respetar la integridad territorial de los ucranianos. Entonces, entre cumplimientos o entre incumplimientos e incumplimientos, tanto del uno y del otro, quedemos claro en algo: la posición y la visión geopolítica del dictador Putin tiene que ver con ese revisionismo histórico, Roberto, para quienes me siguen, ese revisionismo histórico que el mismo Putin lo dijo, que el peor desastre, uno de los peores desastres geopolíticos del siglo XX, ciertamente fue la caída de la Unión Soviética. Y digamos, mi querido Roberto, que el señor Putin viene llorando la pérdida de su visión alterada de lo que es la geopolítica mundial en el siglo XX. La caída de la Unión Soviética para él supone el desastre mayor. Entonces, ahora que está por más de 20 años en el gobierno de su país, sus imperativos geopolíticos siguen tratar de recuperar los países que eran del antiguo control de la Unión Soviética, estos países satélites. Entonces, a mi modo de ver, la justificación que tú intentas presentar, mi querido Roberto, respetando tu criterio, tiene que ver con la misma metodología que utilizaron en la península de Crimea. La misma metodología, generar problemas, y ahora con, yo te mencionaba inicialmente, esto de tratar de desnazificar
a Ucrania y que llegan los rusos que vienen a salvar en pleno siglo XXI, a quitarles a los pobres ucranianos de habla rusa que están siendo atacados por los nazis liderados por Zelensky. Cosas como estas, a mi modo de ver, deberían ser transparentadas. Aquí existe, desde mi óptica, mi querido Roberto, aquí existe una atrocidad que tú bien la definiste respecto de la cantidad de víctimas, tanto militares como civiles, y que tiene que ver con los procesos expansivos, esa gula expansionista por parte de Rusia, de tratar de recuperar lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y no me adelanto más con esto, mi querido Roberto, para seguir avanzando contigo, pero quería consultarte para seguir avanzando. ¿Ha cambiado, Roberto, la naturaleza del conflicto desde el año 2022 en términos doctrinarios, en términos tecnológicos y, por supuesto, actores involucrados? Tu criterio. Bueno, un montón de cosas como para conversar, Tim. Primera cosa, yo no recuerdo, aunque puede ser que me equivoque, de que yo haya defendido o haya dicho que la península de Crimea no fue tomada por los rusos. De hecho, en un conflicto armado, tú bien sabes, hay varias retóricas. Hay la retórica del un lado, la retórica del otro lado y las retóricas que se ven desde afuera. Entonces, siempre vamos a encontrar una mezcla de retóricas. Pero el hecho claro es que la península de Crimea fue tomada por los rusos porque era hasta cierto punto, un bastión estratégico que no podían perder. Y es así de simple, o sea, no pueden perder el único acceso que tienen hacia los mares calientes del sur. Recordemos que Rusia, si nos ubicamos en un mapa, la mayor parte de su territorio da hacia el océano Ártico y una parte hacia el Atlántico, pero en la zona ártica que pasa la mayor parte del tiempo congelada, es decir, muy difícil y que su único acceso, o tal vez el más importante, es el acceso al Mar Negro y a través del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Entonces, estratégicamente y geopolíticamente hablando, es algo que una potencia, una gran potencia, nunca va a perder. Miremos, por ejemplo, a Estados Unidos ahora con sus esfuerzos por recuperar lo que ellos llaman haber perdido el control del Canal de Panamá, que es mucho menos importante para Estados Unidos que la importancia que tenía la península de Crimea para los rusos. Eso como un antecedente. La segunda cosa, Vladimir Putin, más allá de que no nos guste su personalidad, yo no creo que sea dictador porque se somete a elecciones. Sin embargo, bueno, podemos trasladarlo de cualquier manera. Ahora bien, ¿cómo es la Unión Soviética? Pongámonos en nosotros en algún momento, imaginémonos, les invito a las personas que nos escuchan, que hayamos sido nosotros soviéticos en algún momento, a ciudadanos soviéticos, ciudadanos de la segunda potencia mundial, la segunda gran superpotencia mundial durante alrededor de 40 años. Año 45 va, fin de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente el 91 ya. Fue la segunda gran potencia, las dos superpotencias nucleares del mundo que en un mundo bipolar. Y que de la noche a la mañana, casi en menos de un año, se hunda, se desintegre, ceda. Muchos de los países que eran parte de la Unión se van por un lado y algunos de ellos se pasan al enemigo y entro en una crisis económica, en una crisis política, en una crisis social que duró casi 20 años. Yo creo que cualquiera de nosotros añoraría retornar a los tiempos y pensaría que al menos esa caída, tal como se produjo, fue un desastre nacional. Yo creo que estaríamos de acuerdo de que fue un desastre nacional. Y en ese sentido yo tomo las palabras de Vladimir Putin, que efectivamente en algunos discursos lo dijo. Pero yo no que estoy de acuerdo cuando se dice que eso y significa la añoranza de volver a tener una Unión Soviética o la añoranza del comunismo. Vladimir Putin es un liberal, no tiene nada que ver con el comunismo de la Unión Soviética, ni mucho menos, es un liberal, o un liberal con características rusas. Vemos ahora que el liberalismo también se divide en muchas cosas, el capitalismo también se divide en muchas cosas. Entonces, desde esa perspectiva creo yo que hay que mirar las palabras de Vladimir Putin. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Ya yo quisiera que en algún momento me explique alguien que sostiene este punto de vista, puede ser tú. ¿Cuál es el propósito más allá de esto, de la idea de volver a ser un país imperial y apoderarse
territorialmente de Europa, etcétera. Para un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, que tiene apenas 200 y pico de millones de habitantes, ¿cuál sería el propósito de expandirse a sí mismo hacia el oeste? No, no tiene sentido. Rusia, con todo lo que tiene, todo el territorio que tiene, con todas las capacidades energéticas que tiene, con todos los recursos naturales que tiene, ni siquiera tiene las capacidades actualmente de poderlos explotar lo que tiene. Menos necesita otras cosas. ¿A diferencia de qué? Por ejemplo, Estados Unidos, como por ejemplo, hablemos de las tierras raras que son indispensables ahora para la tecnología, sobre todo la tecnología militar y la tecnología de la inteligencia artificial. Estados Unidos no tiene tierras raras. Estados Unidos anda desesperado por el mundo firmando acuerdos con todo aquel que le pueda proveer de tierras raras. Uno de los intereses de la invasión a Venezuela fue las tierras raras que sí tiene Venezuela. El mayor proveedor y el país que tiene más reservas de tierras raras en el mundo es China. El segundo es Brasil y sigue de lejos. El tercero es Rusia. Entonces, Estados Unidos sí necesita y de hecho está haciendo acciones para tratar de apoderarse, sea de manera económica, sea de manera política o con ocupación de estas necesidades geoestratégicas que tiene. Pero Rusia no tiene esas necesidades geoestratégicas. Entonces yo quisiera que alguien me haga entender que más allá de que le guste bañarse a Vladimir Putin en las playas del sur de Francia o en las playas del sur de España en época de verano, no entiendo cuál es la razón lógica, racional que puede existir para que haya una necesidad de una expansión Rusia hacia el oeste. Para mí, desde mi punto de vista, lo que sucede es simplemente el juego típico geopolítico de la seguridad. Cuando un país lastimosamente trata de ganar seguridad, generalmente es a costa de la seguridad de los otros. La expansión de la OTAN vista desde la perspectiva occidental, la expansión de la OTAN hacia el este, probablemente les generaba más seguridad a Europa occidental. Pero obviamente esa ganancia de seguridad para Europa occidental era en desmedro de la seguridad, al menos la seguridad percibida por Rusia. O sea, recordemos que hay un concepto básico que se llama la profundidad estratégica. Cuando los enemigos se me aproximan y se quedan, una cosa, pongamos para que la gente nos entienda. Yo me voy a enfrentar en una pelea con otra persona. Cuando esa persona está en la cuadra de enfrente, yo tengo muchas opciones, tengo profundidad estratégica. Está lejos, yo puedo correr, puedo esconderme o puedo llegar por un lado, no dejarme ver, atacarle primero, cualquier cosa, tengo opciones. Pero cuando esa persona ya se aproxima a mí y está prácticamente encima mío, en mi cara, mis opciones son muy pocas. Probablemente tendré que reaccionar. Me pongo totalmente a la defensiva. Más o menos lo mismo ocurre con los países. Llevarlas a la OTAN hacia las mismas fronteras de Rusia era pretender terminar con la seguridad estratégica de Rusia. Y lo hicieron, y lo hizo Estados Unidos en tiempos de George Biden, lo hizo, y desde Obama diría yo, y lo hizo Europa porque pensaban que Rusia era lo suficientemente débil y que la iban a poder doblegar y que iban a cumplir con el sueño de Brzezinski de partirle a Rusia en varios pedazos y que se convierta en una potencia sin importancia en la realidad mundial, en la hegemonía mundial que pretendía tener Occidente. Ahora, la pregunta que tú me hiciste, ¿qué ha cambiado? En el ámbito militar ha cambiado muchas cosas. Si bien empezó una ofensiva que pretendió ser una ofensiva rápida y más encaminada no a ocupar, sino a generar un cambio de gobierno, que fue lo que el inicio de la llamada Operación Militar Especial, que así la llama Rusia. Después hubo una reacción ucraniana con el apoyo occidental y el apoyo de la OTAN y el apoyo de Estados Unidos que le hizo retroceder a Rusia, pero sin embargo Rusia ha ido ganando poco a poco nuevamente una capacidad y poder y la ha empujado y sigue empujando hacia el oeste a las fuerzas ucranianas apoyadas por Occidente. Y ya no solamente tiene los oblasts de Donetsk y Lugansk, sino que ya tiene Kherson, Zaporilla y Dmitropetrovsk.
y posiblemente llegue incluso hasta Odessa. Entonces estamos en una circunstancia de una guerra de desgaste, de una guerra terrible, que yo creo que probablemente dure este año más si las cosas siguen como tal, si no hay nuevos elementos como armas nucleares, que sería un elemento ya terrible, pero si las cosas siguen como van, durará un año más, pero finalmente terminará con la victoria de Rusia. ¿Por qué? Sobre todo, no por por la intención, no por las capacidades del pueblo ucraniano y de las Fuerzas Armadas ucranianas, sino porque ya no pueden resistir y sobre todo por las carencias de personal que ya padecen. Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Sí, de acuerdo en muchos aspectos que tú mencionaste, Roberto, pero ¿de cuál es el interés del señor Putin, del dictador Putin, de tratar de recuperar la capacidad imperial que tenía la Unión Soviética y el Imperio Ruso en su momento? Tú mencionaste un interesante autor que yo invito a quienes nos sigan también lo consulten. Yo lo consulto con mucha regularidad y es el que mencionas tú, Brzezinski en su tablero geopolítico. Y Brzezinski lo explica medianamente ahí, Roberto. De hecho, dice que eh, Brzezinski parte de la idea central de que el control del mundo, y que este es un objetivo geopolítico de los Estados Unidos, de Rusia, de los chinos, no andan de una manera inocente en el quehacer geopolítico o geoestratégico de los estados. Entonces, te decía, Brzezinski dice que el control mundial tiene que ser en función de quien controla Eurasia. La gran problemática para controlar el mundo supone primero controlar Eurasia. Quien controla Eurasia, y esa es una visión geopolítica muy antigua, tú la conoces, ciertamente va a controlar el mundo. Incluso Brzezinski hace alusión a las conversaciones ya muy históricas del año 1939 entre Joseph Stalin y Adolfo Hitler, cuando los dos se ponen de acuerdo en la necesidad de invadir Polonia, desaparecer a Polonia, año 1939, los dos habrían dicho que importantísimo que los Estados Unidos no estén en Eurasia para de esta manera, entre los dos, lidiar la problemática del control de Eurasia y el control mundial. Entonces, existe Brzezinski lo explica, te digo aquí, de una manera muy interesante, que los intereses de los grandes estados, en principio, es el control mundial, hacerse de la hegemonía mundial, de esa posición hegemónica que les da ciertas características que fortalecen sus intereses en el mundo. Pero también Brzezinski habla de que los estados tienen intereses sectorizados. En el caso de la India, quiere liderar esta parte de Asia. China, por supuesto, tiene un interés mucho mayor, pero desde la obra de Brzezinski, que es de los años 80, tú mencionaste esto y es correcto, es un libro viejo, pero que permite proyectar hacia dónde van los estados. Efectivamente, los estados, cuando tú me dices a mí que el señor Putin, con un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, ciertamente es el territorio más grande del mundo, no está en capacidad de controlar su territorio, pero sin embargo, mi querido Roberto, esa gula expansionista no se les ha pasado. Históricamente, ellos siguen avanzando, posiblemente por estos elementos y requerimientos de seguridad, posiblemente ven a la OTAN, que es una amenaza para ellos. Yo no lo veo así. Yo siempre mantendré la idea, Roberto, de que los estados tienen derecho a tomar sus decisiones. Tú mencionaste hace un momento la revolución naranja en Ucrania, en Kiev, en la Plaza Maidán. Pues yo me pregunto, ¿el pueblo ucraniano tiene el derecho de decidir a qué lado quiere irse? Pues aquí la gran problemática y lo que le molestó a Rusia es que el pueblo ucraniano se manifestó por la necesidad de irse con la Unión Europea. Mira lo que pasa con Polonia ahora. Polonia es un país que ha prosperado económicamente, pero gracias no a que continúe en la Unión Soviética, pues no gracias a que ha continuado bajo la égida de Vladimir Putin. Polonia es lo que es ahora, económicamente hablando, porque se ha unido a la Unión Europea. Pues entonces los ucranianos miran, entendería yo, desde esa óptica, la posibilidad de unirse a la Unión Europea para poder crecer económicamente, mejorar
sus condiciones, y entiendo yo que el presidente actual, Zelensky, estará buscando estadios de superación para su pueblo. ¿Y dónde está el crimen? Entonces yo me pregunto, al señor Putin no le gusta. Y mira, en el año 2017 se lleva a efecto en Múnich, en Alemania, la cumbre de seguridad hemisférica a la que asisten, por supuesto, Putin, asiste Lavrov, está liderando esta cumbre, la lidera el anterior secretario general de la OTAN, Stoltenberg. Jens Stoltenberg. Y él se tiene que enfrentar con Lavrov para justificar la existencia de la OTAN, para exigirle a Rusia en el momento que abandonen la península de Crimea. Y ahí realmente, en el año 2017, en la cumbre de seguridad de Múnich, ponen de manifiesto a los rusos sus verdaderos intereses. Es interesante, Roberto, hay una crónica que refiere Jens Stoltenberg, que es el anterior secretario general de la OTAN, en la que refiere en detalle cuál es la visión geopolítica del señor Putin, del señor Lavrov, respecto a sus vecinos, respecto a la pérdida de influencia en los países partes de la Unión Soviética en su momento, hasta el año 91, y el irrespeto a las fronteras de los estados vecinos. Entonces, ahí quizás se explique de alguna manera, mi querido Roberto, del porqué de la gula expansionista, del porqué del revisionismo histórico, que respetuosamente, Roberto, tú intentas desconocer. Pero ciertamente los rusos, en este caso el señor Putin, está tratando de recuperar áreas de influencia. Lo mismo va a pasar con Georgia. Ya te voy a hacer una pregunta en relación a este tema de Georgia, Moldavia, que están en la misma sintonía. Los países bálticos también tendrán su problema a posteriores, y es que esta arremetida del señor Putin continúa en los mismos términos, porque desafortunadamente sus imperativos geopolíticos, creería Roberto, van por ahí. Yo te doy un espacio para que me refutes lo que acabo de decirte. Mira, cuando se hace un análisis de geopolítico, se intenta hacer un análisis geopolítico, uno debe tratar de partir desde un supuesto, que es el supuesto de la racionalidad de los actores, ¿ya? Más allá de los sentimientos y de las ideas, o si me cae bien el sujeto o me cae mal el sujeto. Entonces, cuando nos apasionamos y pensamos que el mundo se divide entre los buenos y los malos, ya finalmente ninguna discusión de carácter racional va a tener algún sentido. Y esto te digo porque yo no pretendo justificar, yo lo que estoy pretendiendo es entender las razones y los motivos por qué se dan estas circunstancias, porque la geopolítica, finalmente cuando hablamos de esto, tú utilizaste un término que es importante, es el de hegemonía, y la hegemonía nos habla de poder, y como tú sabes muy bien, el poder ¿qué es? Es la capacidad de influir en la toma de decisiones del otro, así de simple, para que esa toma de decisiones me favorezca a mí, porque eso me permite a mí de mejorar mis condiciones de negociación, mis condiciones de vida, mis condiciones de cualquier cosa. Ese es el poder, ejercer poder. Y la dinámica de los imperios, la dinámica de los estados, generalmente es la acumulación de poder. O sea, todo Estado quiere acumular poder, porque si nos alejamos un poquito de mirar al señor malo de Vladimir Putin y miramos al señor malo de Donald Trump del otro lado, vamos a ver una dinámica muy similar, porque las potencias, las grandes potencias actúan o suelen actuar generalmente así. Esa es una de lastimosamente, la dinámica que sucede con los imperios, con los estados, tratar de imponer un juego de suma cero muchas veces. Solo es ganar, 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 ganar y acumular todo para mí. Cuando la lógica de la diplomacia, para eso se inventó la diplomacia, es tratar de buscar un equilibrio donde todos de alguna manera ganemos. Pues la pregunta del millón es, si sabemos que esa es la realidad, si sabemos que el otro país, un país tan grande y poderoso, también con pretensiones imperiales, porque también es descendiente de un gran imperio, recordemos, el imperio ruso es un imperio que existió también. Se expandió en los siglos XVII, siglo XVIII, llegó hasta el siglo XIX, peleó contra otros imperios, el imperio austrohúngaro, contra el imperio otomano. Hubo varios conflictos, ha guerreado contra China, contra Mongolia, contra Japón, incluso contra Irán. Ha habido contra el imperio persa, ha habido conflictos, o sea, esa es la dinámica de los estados, pero la dinámica de los estados no puede terminar de ser analizada solo en función de individuos, no puede ser analizada solo en función de
de sujetos. Si bien yo estoy de acuerdo que los sujetos y la toma de decisiones de los sujetos son importantes para complementar el análisis. Entonces, ¿quién es Vladimir Putin? ¿Cómo toma sus decisiones? ¿Cuál es su visión del mundo? Por supuesto que es importante, pero no nos dice todo y no podemos cerrar la idea a pensar de que simplemente haya alguien malo que actúa porque es malvado y porque quiere ser el dueño del mundo. Ya, yo no estoy en completo desacuerdo con esa posición que yo sé que no es la tuya, pero a veces me parece. Pero en fin, ahora bien, bajo estas circunstancias, por ejemplo, Vladimir Putin, de lo que yo conozco, de lo que yo leo, obviamente no vivo en Rusia, me gustaría conocer. Conocí Moscú, te cuento alguna vez, estuve en la Plaza Roja, me compré algunos souvenirs de la ex Unión Soviética, tengo un casco de piloto y cosas por el estilo que logré comprarme ahí. Fuiste a Pero la en tumba fin, de Lenin esto en peregrinación, supongo. de ley, de ley, eso es infantable. Pero en fin, de lo que yo sé, Vladimir Putin ni siquiera es de los más nacionalistas y guerreristas de todo lo que implica el complejo, las élites dirigentes de un país. Porque recordemos que, salvo tal vez en la época del absolutismo monárquico, Luis XIV, rey de Francia, el rey Sol, tal vez en esas épocas o en otros imperios, en el imperio chino, tal vez en algún momento, el mundo no es o los países actualmente, sea lo que fuera, no son dirigidos por una sola cabeza, por un solo individuo, sino generalmente son unas élites que compiten y que están en disputa permanente dentro de estos gobiernos. Y de lo que yo conozco del gobierno ruso, por ejemplo, actualmente, hay disputas internas. De hecho, hay disputas que incluso ya trascienden el campo interno. Ha habido ya pronunciamientos, incluso en la televisión, de que por qué Vladimir Putin es tan flojo para responder, por ejemplo, a las provocaciones occidentales con el uso de tales armamentos, con el ataque. Recordemos que hubo un ataque que se gestionó a una parte importante de la triada nuclear rusa, porque la triada nuclear rusa es las capacidades de detección, los misiles y los bombarderos. La primero que hicieron es un ataque a uno de los grandes radares que son la primera línea de defensa de un posible ataque nuclear. Hubo un ataque a uno de esos radares, un ataque a la triada nuclear. Después hubo un ataque a los bombarderos rusos. Y dentro de Rusia ha habido mucha gente que dice, ¿y por qué no atacamos nosotros directamente ya a los que sabemos que son los que les dan toda la información al ucraniano, que son los norteamericanos, los franceses y los europeos en general, los alemanes? ¿Por qué no les atacamos? Y ha habido incluso gente que ha pedido que haya ataques nucleares a las capitales de aquellos países. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que de alguna manera el señor Putin, el diablo ese con cachos que aparece por ahí, que tiene un rabo colgado, no es tan malo como parece y más bien él ha sido para muchos de su propia gente fusilánime, porque internamente siempre hay esos conflictos. Entonces, por eso es lo que yo trato de evitar entrar en estas circunstancias de hablar del individuo. Yo trato de entender la naturaleza y las motivaciones. Y cuando yo te hablo de que a mí se me hace difícil entender cuál es la motivación para un Estado como como Rusia actual, la Rusia moderna, para expandirse hasta el oeste, es porque no encuentro explicaciones racionales. Ahora, si vamos por las explicaciones irracionales de que un señor Rasputín le canta a la oreja a Vladimir Putin y le dice que tiene que ser el emperador del mundo y que él es la reencarnación de Napoleón, no lo sé, no puedo saberlo. Puede que sea así, pero no creo. Perfecto, Roberto. Y a propósito de que si es malo o bueno el señor Vladimir Putin, déjame plantearte la siguiente pregunta. Roberto, desde la invasión a gran escala de Ucrania, esto hace 4 años, la política exterior del dictador Putin ha reavivado temores sobre posibles escenarios similares en el espacio postsoviético. Te decía, el caso más sensible es Transnistria. Este es un enclave prorruso dentro de Moldavia, para quienes nos siguen, donde aún hay presencia militar rusa. Allí Moscú podría ejercer presión política o fomentar la desestabilización si es que la capital, de este caso, o este sector de este país,
profundiza sus relaciones con la Unión Europea. Otro foco potencial, Roberto, es Georgia, que ya sufrió una guerra con Rusia en el año 2008 y mantiene los territorios separatistas de Abjasia y Osetia del Sur bajo influencia rusa. En síntesis, Roberto, más que replicar exactamente el modelo ucraniano, el expansionismo ruso contemporáneo parece orientarse a consolidar zonas de influencia mediante conflictos congelados, de estos enclaves separatistas con herramientas híbridas que limiten la integración con Europa o con sus vecinos. ¿Crees plausible que este escenario sea el que el dictador Putin contemple dentro de sus imperativos geopolíticos con las muestras de lo que te acabo de decir, mi querido Roberto? Mira, número uno, el presidente Putin, presidente, para mantener el diálogo ameno. Yo dudo que tenga intenciones de esto. Sin embargo, si hay un compromiso de Rusia, sobre todo la zona de Transnistria, como tú bien lo dices, para que la gente que nos escucha, miren, todos los países donde se dan estos conflictos están en el borde de las fronteras rusas. Y de hecho, los países fronterizos tienen importancia para las grandes superpotencias. Si no, miremos a Estados Unidos. Pongámosle como ejemplo para poder entender un poco mejor. ¿Qué pasaría si algún momento dado en Estados Unidos, en el departamento de Jalisco, qué sé yo, de Guerrero, los que están fronterizos de Estados Unidos, gana un gobernador y este gobernador dice, bueno, yo aquí quiero que vengan los rusos porque yo soy comunista o lo que sea, los chinos, ya, olvidémonos un rato de los rusos. Yo soy comunista, yo quiero que vengan los chinos y vienen los chinos y los chinos me van a apoyar y de hecho vienen los chinos. ¿Qué haría Estados Unidos? ¿Permitiría que dentro de sus fronteras o en sus fronteras prácticamente se establezcan alguna clase de poder que represente un reto para su seguridad? No, no lo va a permitir. De hecho, ahora en la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, como tú y yo sabemos, ya ni siquiera considera Estados Unidos a sus fronteras como importantes para su seguridad nacional. Considera al hemisferio occidental, entiéndase, todas las Américas, es decir, hasta nosotros, como importante para su seguridad nacional. Es decir, Estados Unidos está diciendo claramente en su doctrina que ellos van a intervenir de la forma en que sean y necesiten hacerlo, ya lo demostraron en Venezuela, donde quiera que sea para que defender sus intereses geopolíticos, estratégicos y de defensa nacional. Esa es la realidad. Entonces, si llevamos esta realidad de las Américas con un Estados Unidos, con un gran hegemón que ha dicho con claridad, o se alinean conmigo o se friegan, vámonos al otro lado. Tenemos también una gran potencia mundial que es Rusia, que no dejó de ser, que le salió mal la apuesta a Estados Unidos y a la OTAN y a los occidentales en esta guerra le salió muy mal porque Rusia más bien se ha solidificado, ha logrado mejorar sus condiciones y sus negocios con las otras potencias, sobre todo con China, más bien le ha empujado a Rusia a las manos de China y en los que realmente están en un declive estratégico y un declive económico y un declive político es de Europa. O sea, esta apuesta que hicieron con la guerra de Ucrania para acercarle a Rusia, le salió absolutamente mal. Entonces, Rusia lo que está haciendo es nada más ni nada menos de aquello que probablemente haría Estados Unidos o haría otra gran potencia en sus bordes y en sus límites. La única que todavía no ha hecho esas acciones es China. Pero China tiene, como tú bien sabes, el conflicto de Taiwán. China no va a dejar perder, no va a perder Taiwán y Estados Unidos está metiéndose cada vez más allí. China no va a perder Taiwán y Estados Unidos está tratando de gestionar esa pérdida, está tratando de acercarle a China en esta disputa geopolítica mundial que hay ahora entre Estados Unidos y China. Entonces, por ejemplo, la caída de Irán, si es que llega a ver que se está hablando mucho, perdón, de la posible nueva ataque a Irán de Estados Unidos e Israel. China y Rusia tienen muchísimo que perder una posible caída de Irán, a pesar de que históricamente entre Irán
Rusia y sobre todo Irán y Rusia y China, no ha habido buenas condiciones, porque como te decía, el imperio persa y el imperio ruso tuvieron guerras. Los rusos no eran bien vistos en Irán. Sin embargo, ahora tienen una alianza estratégica porque se están enfrentando a otro superpoder. Entonces, finalmente todo esto, como te decíamos, Tim, es la dinámica de los poderes, es la dinámica de lo que probablemente hagan y tal vez tú y yo, si es que estuviéramos pensando geopolíticamente y fuésemos dirigentes de esos países, tal vez tomáramos esas mismas decisiones. Más o menos lo que ocurrió en la, en la disputa de los misiles de Cuba, la tan mentada punto durante la Guerra Fría, creo que era en el año 76, ya no me acuerdo bien, 62. que, bueno, 62, que estuvo el mundo a punto de la conflagración nuclear entre las dos grandes potencias. Siempre se ha dicho y se ha manejado desde Occidente de que todo fue porque los rusos quisieron poner misiles nucleares en Cuba. Esa es la retórica que nos han manejado aquí en Occidente, para ver un poco cómo se maneja el tema. Pero lo que no dicen es que antes de eso, los norteamericanos pusieron misiles nucleares en Turquía, en las fronteras de Rusia, y que cuando llegaron a un acuerdo las grandes potencias, se acordó dos cosas básicamente, tres cosas: retirar los misiles de Cuba, retirar los misiles de Turquía, que lo hicieron calladitos los norteamericanos, y no invadir Cuba. Entonces, esa es la dinámica que vivimos y yo probablemente sí, yo vea que al menos si hay un triunfo de Rusia, que es lo más probable en la guerra de Ucrania, Rusia va a tener y va a ejercer un poder para controlar que Ucrania, Georgia, Moldavia y tal vez algún otro país que se me escapa, incluso los bálticos, tal vez en algún momento, no caigan en manos de lo que ellos consideran sus enemigos occidentales, porque ahora ha quedado absolutamente claro que el occidente colectivo es el enemigo de Rusia. Cuando hubo un momento, a partir de la caída de la Unión Soviética, incluso hasta inicios de este milenio, de este siglo, de que Rusia quería adherirse incluso a la Unión Europea, quería adherirse en algún momento hasta a la OTAN para tener un pacto de seguridad colectiva. Pero esto lo que ha hecho, esta guerra que desde mi punto de vista, que tú no compartes, que está claro eso, no la inició Rusia, la inició Europa desde los años 90, la inició Estados Unidos desde los años 90, pero lo que ha llegado a provocar es que en estos 4 años el mundo haya cambiado. Y eso es lo que debemos ver. El mundo ha dado un vuelco en estos 4 años. El mundo que vivíamos en el 2021, 2020 ya no existe, existe un mundo diferente, todo producto de esta guerra, que tiene implicaciones geopolíticas gigantescas. Muy de acuerdo, Roberto, en mucho de lo que has planteado, muy de acuerdo. Roberto, el apoyo europeo, o de la Unión Europea, mejor dicho, ¿es coherente, ha sido coherente o consistente durante estos 4 años? Me refiero al apoyo a Ucrania. Bueno, los europeos lo que están, mira, habría que preguntarse y dividir en dos. Cuál es las élites europeas, las élites gobernantes europeas, cuál es su visión y cuál es la visión del pueblo, de los pueblos europeos? Y yo creo que ahí tenemos una dicotomía, tenemos dos cosas diferentes. Una cosa es lo que los pueblos europeos quisieran o quieren y otra cosa es lo que sus eh, élites están buscando. En algún momento, en alguna de estas charlas, habíamos conversado que lo que yo te decía, que cojamos el ejemplo de Alemania. Alemania perdió muchísimo, se hundió prácticamente cuando dejó de traer el combustible, la energía rusa barata que le permitía mantenerse competitiva con sus capacidades industriales. Alemania se autoflageló a sí misma. Alemania había construido 3 gasoductos que iban desde Rusia hasta Alemania y que le proveían del gas suficiente para mantener su industria. Y eso se cortó, y lo cortó Estados Unidos. Y los alemanes aplaudieron, las élites alemanas. Entonces, yo no entiendo cómo ciertas élites gobernantes pueden pensar las cosas
desde esas perspectivas que para mí resultan ser hasta cierto punto irracionales, si es que pensamos que los individuos trabajan para el bien de sus pueblos y no para el bien de sí mismos, que habría que pensarlos, porque las élites europeas actuales cada vez da la impresión de que trabajan solo para sus propios intereses y de su pequeño grupo probablemente de amigos, no para los intereses de los pueblos europeos. Entonces, hoy esta guerra que pudo haberse detenido, ojo, en el mismo 2022. Recuerda tú que ya en Turquía hubo las negociaciones, estuvieron a punto de firmar un acuerdo en el 2022, a pocos meses de iniciada la guerra. Y fue Estados Unidos y fue Boris Johnson quien les dijo a los ucranianos, no, no firmen, porque esto tiene que seguir. Y hay la frase que lo dijo Boris Johnson, hasta el último ucraniano. O sea, ese pueblo, ese país está siendo exterminado en el altar de los intereses geopolíticos de unos y de otros, lastimosamente. Pero Roberto, yo refería inicialmente el respeto a las fronteras, el respeto a la libre determinación de los pueblos. ¿Hasta cuándo tenemos que ser testigos de este tipo de eventos, Roberto? Porque lo que pasa en Ucrania es un pueblo que viene bregando por 4 años en una, esa sí es verdadera guerra patria, a enfrentar a Rusia. Yo digo, ¿hasta cuándo es posible que veamos que un país, por su capacidad militar, por lo grande que sea, atenta contra los intereses de otro Estado por sus propios intereses, en este caso Rusia por el tema de la seguridad, argumentando el tema de seguridad, te demostré el tema de Georgia, de Moldavia, pero de todas maneras podemos seguir discutiendo sobre esto. Más bien la pregunta que quiero hacerte es del respaldo europeo de la Unión Europea a Ucrania. Se ha evidenciado ciertas fracturas dentro de los países de la Unión Europea. Uno de ellos es Hungría, con el presidente Orbán. Orbán. ¿Cómo ves tú, cuál es tu lectura de la actitud de Hungría, que está dedicado a boicotear la ayuda económica para Ucrania, que está dedicado a boicotear la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN y una serie de cosas más? Si los húngaros son herederos de los atropellos de la ex Unión Soviética, a mí me llama muchísimo la atención, no sé cuál sea tu lectura de la posición de Hungría específicamente. Mira, miremos de que Hungría, para que la gente se ubique, Hungría está ya muy cerca de las fronteras rusas. Hungría depende no estoy seguro de las cifras, te mentiría, pero en un gran porcentaje de la energía rusa y del petróleo ruso, más que de los países occidentales. Entonces, Hungría lo que hace, desde mi punto de vista, el presidente Orbán, que dicho sea de paso, es nadie más lejos de mi punto de vista ideológico, si cabe el término, porque Víctor Orbán es una persona conservadora de derechas con un pensamiento neoliberal, algo que yo no soy. Pero Víctor Orbán lo que se ve es que él lo que está trabajando es en función de sus intereses, porque él es el gobernante de un país que se vería gravemente comprometido ante una guerra completa contra Rusia, ante una escalada en que Europa se enfrente ya directamente a Rusia. ¿Cuáles van a ser los países perdedores? Los países que estén más cercanos a la frontera, obviamente, y más aún cuando Hungría depende en la energía, depende en el petróleo, creo que incluso hasta energía eléctrica le importaba de Rusia y muchas otras cosas. Entonces, lo que yo veo es que ahí lo que está haciendo Hungría es velar por sus intereses y ojo, el nuevo gobierno polaco, que los polacos no se pueden decir que son prorrusos, los polacos creo que son aquellos en el mundo que son odiadores de los rusos, los mismos del nuevo gobierno polaco también se opone a estas cosas porque ven el peligro que es para su propia integridad territorial el seguir escalando la situación, más aún cuando lo que ya pasó les acabó. Es decir, lo que están haciendo esos países, desde mi punto de vista, obviamente, es evitar ser ellos la próxima Ucrania, es decir, otro país destruido en aras de intereses geopolíticos que no son los suyos, sino son de otros. El tiempo nos está quedando corto y ya para ir cerrando, mira que quizás requeriríamos una hora más para tratar de
de llegar a una idea final de lo que va a pasar con este conflicto, y con esto termino, la pregunta, Roberto, ¿es más probable una negociación gradual, un congelamiento del conflicto o una escalada renovada en lo que resta de este año? Mira, hay varias hipótesis. Una de esas habla de que se pueda llegar a un acuerdo. La segunda es de que haya una especie, no de acuerdo, pero sí un cese al fuego, estilo a lo que ocurrió entre las dos Coreas. Recuerda tú que las dos Coreas no es que llegaron ya a un acuerdo de paz. Las dos Coreas lo que hay es un estate quieto, un stand-by de la situación. No, no se ha terminado la guerra, siguen dos mundos enfrentados. O que finalmente termine con un ganador. Yo creo que esto va a terminar con un ganador. Y el ganador, indefectiblemente, desde mi punto de vista, va a ser Rusia, siempre y cuando no ingresen nuevos elementos. Ojo, porque esos nuevos elementos serían graves. Últimamente salió la noticia de que entre Francia y Reino Unido estaban planeando la supuesta dotarle a Ucrania de bombas de armamento nuclear. Eso sería ya una línea roja terrible para el mundo entero, porque la posibilidad de un ataque nuclear desde Ucrania hacia Rusia inefectiblemente va a generar una retaliación no solo a Ucrania, sino a los países que le proveyeron de ese armamento nuclear. Ese sería ya el inicio probablemente de una hecatombe nuclear. Entonces, si no hay estos elementos que te digo, nuevos elementos que puedan ingresar, desde mi punto de vista, yo creo que esto terminará indefectiblemente con una capitulación rusa, porque incluso para Gana. Estados Unidos, perdón, capitulación ucraniana, me Estás equivoqué, pensando como yo, eso es bueno, ya estás pensando como yo. porque incluso para Estados Unidos ya le interesa terminar con esta situación. Estados Unidos ya le sacó el mayor provecho a esto, ya debilitó a los mismos europeos, destruyó la integración que iba existiendo, al menos energética, económica, entre Europa y Rusia, ya no existe, la destruyó, ya no saca provecho, le ha debilitado de alguna manera a Rusia, aunque también la ha fortalecido. Estados Unidos ya no necesita este conflicto, y ese es el gran hegemón que está detrás mirando lo que pasa. Estados Unidos más bien ahora necesita colaborar con Rusia en el ámbito económico, porque como todos sabemos, porque Estados Unidos lo ha puesto explícito en su doctrina de seguridad nacional, su enfoque es China. Entonces, bajo esas premisas, ya te digo, al menos de que ocurra algo que no podemos prever ahora, yo creo que esto terminará probablemente el próximo año, pero con una victoria rusa. Roberto, y para concluir, ¿qué condiciones mínimas serían necesarias para un acuerdo de paz duradero entre los dos países? Para mí hay una condición sine qua non, es la neutralidad de Ucrania. Que Ucrania imponga en su constitución que será un país que no se alineará ni al un lado ni al otro lado. Yo creo que si es que eso no existe, si es que se continúa con la idea de que Ucrania se adhiera a Occidente, lastimosamente las cosas no van a ir nada bien. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias. Para concluir, agradecer a nuestros auspiciantes y al equipo de producción, a nuestros seguidores, mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Roberto, a ti, una vez más, nuestro agradecimiento. Lamento el exabrupto cuando no nos ponemos de acuerdo, pero en todo caso, tenemos nuestros puntos de vista y eventualmente son encontrados. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Más bien eso lo pone interesante, diría yo. Gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece